No solo tenemos tensiones geopolíticas disparadas en Oriente Medio, sino que también tenemos avances reales en adopción, tokenización y activos on-chain. Pero también tenemos la inteligencia artificial acelerando más rápido de lo que la mayoría puede procesar, porque mucha gente sigue viendo la IA, la inteligencia artificial, como una herramienta, como un avance, una mejora de productividad, algo cómodo que nos ayuda, pero lo que se está construyendo no es simplemente una herramienta más, sino que están construyendo economía autónoma. Una economía donde el flujo de capital, los datos de los pagos y de la decisión cada vez depende menos de los seres humanos o más de sistemas automatizados que se retroalimenta entre sí. Y eso cambia por completo esta partida de ajedrez 4D hacia el reseteo monetario mundial, porque cuando empezamos a mirar los despidos masivos, la automatización, la pérdida de empleo y el deterioro del tejido económico, tenemos que entender que nada de esto está aislado. No es una consecuencia de la casualidad que cada vez veamos más en los medios las cosas increíbles que hace la IA y cosas por el estilo. No son accidentes sueltos, nos están adiestrando, no son simplemente empresas optimizando, sino que todo esto va encajado con otra capa de sistema, con ciclos de impresión monetaria, con quiebras, con consolidación empresarial, con fusiones y adquisiciones, con concentración de recursos en muy pocas manos y al final el resultado siempre apunta en la misma dirección. Si nos adiestran con todos estos titulares sobre la inteligencia artificial es porque así accederemos a más control desde arriba y menos margen abajo. Porque todo esto estaba ya planeado, obviamente. Si la IA empieza a sustituir trabajo humano a gran escala, entonces la población deja de ver al resto de ciudadanos, incluso a ellos mismos, como una fuerza productiva principal, y la población empieza a ser vista como una variable de gestión. Y esa es una diferencia brutal. Ahí es donde el discurso del progreso se vuelve peligroso porque nos venden eficiencia, nos venden comodidad, nos venden automatización, pero debajo se está levantando una economía donde el ser humano deja de tener el mismo papel central que antes. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una infraestructura que se está construyendo ahora mismo, una infraestructura que apunta a una economía autónoma, donde sistemas automatizados se pagan entre sí, intercambian valor entre sí, ejecutan decisiones entre sí y utilizan nuestra actividad como combustible del sistema. ¿A qué os suena esto? Como si nosotros quedáramos relegados simplemente a una batería. Es exactamente lo mismo que en la película de Matrix. Por esto no podemos concluir que todo esto de la IA, de la inteligencia artificial, es simplemente un cambio tecnológico, sino que es mucho más que esto. La IA es una reconfiguración del sistema, es una reconfiguración de la economía en cuanto a la posición del ser humano dentro de ella y además premeditadamente. Esta transición viene acompañada de una narrativa que, si os fijáis, ya llevan tiempo inculcándonos, la de la supuesta renta básica universal. Que, claro, tener dinero gratis cada mes, ¿no? Suena bonito, moderno, generoso, pero, queridos macroespeculadores, no nos confundamos. Esto no va de ingresos universales gratis. No hay nada gratis. Sino que va de dinero condicional, programable. Va de dependencia. Porque si millones de personas se quedan fuera del mercado laboral tradicional, entonces pasarán a depender de dinero emitido y distribuido desde arriba. Y cuando el dinero lo controla quien te quiere condicionar, ese dinero deja de ser neutral, pasa a ser una herramienta de comportamiento. Si obedeces, estás accediendo. Si no obedeces, te quedas fuera. Ya vimos un ensayo de esto hace muy poco, ¿no? Gente apartada de trabajos, gente apartada de ciertos espacios, gente arrinconada, no por no poder, sino por no cumplir. Y cuando tocas la renta de la gente, la capacidad de decir que no se reduce muchísimo. Por eso hay que decirlo claro, esto del tipo de dinero no es libertad, este tipo de dinero no es libertad, es una correa o un collar digital, algo que nos obliga a levantar la voz, porque si no hablamos ahora de esto, si no advertimos ahora, si no conectamos ahora los puntos de estas piezas de este puzzle, luego será muchísimo más difícil reaccionar. Encima, para colmo, ya estamos viendo hasta qué punto la IA empieza a invadir funciones que hasta hace nada parecían impensables. Hay plataformas donde la IA literalmente alquila, entre comillas, cuerpos humanos para ejecutar tareas físicas que la IA en sí misma no puede hacer por sí sola. Es decir, la máquina decide, el humano ejecuta. Es el mundo al revés. La máquina coordina, el humano obedece. La máquina paga, el humano realiza la tarea. Algo que en el fondo no es una anécdota curiosa, sino una señal para nosotros, una señal de hacia dónde puede ir la relación entre tecnología y trabajo si esto sigue acelerando al ritmo actual. El problema es que, aunque intuimos que esto es peligrosísimo,
Las supuestas soluciones regulatorias vienen de las mismas estructuras que están empujando esta transición. Es una de las trampas más grandes porque sí, claro que haría falta una regulación, un poco de freno y proteger al individuo, pero ¿quién va a redactar esas reglas, esas regulaciones? Los mismos actores que quieren más trazabilidad, más probabilidad y más control. Qué paradoja, ¿no? Además, fijaros en un punto clave que nos lleva al terreno que más dominamos por aquí. Una economía autónoma no puede funcionar sobre infraestructura lenta, cerrada, inconexa y con fricción, sino que necesita sistemas interoperables. Necesitas que máquinas, redes, aplicaciones, wallets, activos y protocolos puedan hablar entre sí. Aquí es donde blockchain deja de ser una simple moda para convertirse en la tubería, en la carretera por el que puede fluir esta nueva economía. Porque dentro del ecosistema de la inteligencia artificial, los activos digitales acaban actuando como efectivo digital, como capa monetaria operativa. Algo que significa que hacen falta protocolos que puedan mover valor, liquidar entre sistemas y sostener operaciones entre redes que sean distintas. Por eso vuelve a aparecer el mismo núcleo una y otra vez. XRP, XLM y algunos de los otros activos con utilidad real que los miembros de la alianza macroespeculadora tenemos en cartera. Son activos que nosotros no queríamos que implementaran, pero que ellos, entre comillas, ya han decidido que implementarán. Y sería una tontería no poderse avanzar a un cambio de paradigma tan importante por mucho que no te guste. La de odio que me llevo en redes simplemente para hablar de los tokens que los de arriba han decidido que implementarán hacia el ciudadano. Pues genial, quedaros con vuestro mundo perfecto utópico y cuando esté todo implementado ya me diréis qué tal os ha ido. Los tokens que moverán esta nueva economía ya están elegidos, ¿vale? No porque sean bonitos, no porque sea ni siquiera bonito decirlo, no porque queremos forzar una narrativa, sino porque son piezas que encajan técnicamente dentro de este modelo, porque los de arriba lo crearon para ello, ¿no? Por esto, estar dentro nos permite ir por delante del rebaño, nos permite ver antes lo que otros verán cuando ya esté desplegado. Pero en el otro lado de la moneda, claro, hay algo inquietante, porque si esta transformación se despliega como parece, la mayoría no va a beneficiarse financieramente hablando de ella. La mayoría va a quedar absorbido por este cambio de paradigma. Y eso es lo que vuelve todo tan incómodo. No estamos hablando solo de una oportunidad de inversión, sino que estamos hablando también de una distopía posible, una donde toda la tecnología se reduce a la pérdida de libertad. La tecnología reduce libertad real mientras una minoría entiende antes esta arquitectura y se posiciona. Esa es la transición en la que estamos, la tensión incómoda de este momento. Fijándonos en cómo la IA ya está afectando al lenguaje, el pensamiento y la interacción humana, la imagen todavía empeora más, no nos vamos a engañar, porque no es que la gente sea más inteligente precisamente con la IA, con la inteligencia artificial. Al contrario, cada vez vemos más dependencia, más copia y pega, más respuesta vacía, más ruido generando desde prompts, menos pensamiento propio, menos análisis, menos creatividad, menos alma, por decirlo de alguna forma. Quizás es por esto que por primera vez en mucho tiempo ha habido una subida en la venta de Biblias. Quién sabe, cada vez más personas se interesan más por la espiritualidad recientemente. Quizás porque cuanto más nos lleva este terreno, este sistema monetario y sistema ya no solo monetario, sino global, nuevo orden, hacia un mundo gris, quizás más tenemos la necesidad de conectarnos con una esencia vital humana, ¿no? Están haciendo que nos rodeemos de interacciones que parecen humanas, pero que no lo son. Contenido que parece pensamiento, pero que no lo es. Respuestas que parecen reflexión, pero son puro automatismo. Y una población cada vez más dependiente de una, llamémosla, prótesis tecnológica para pensar, escribir, opinar y hasta relacionarse. Esto es lo que es la inteligencia artificial. Esto no nos hace más libres, nos hace más fáciles de dirigir. Por cierto, algo que sí te hace más libre es el conocimiento. Saber te ayuda a ir un paso por delante. Por esto, si te está gustando este episodio, recuerda que la única forma de no perderte mis nuevas publicaciones es si te suscribes a mi newsletter gratuita, con el enlace que tienes en la descripción, para que te avise cada vez que publique un nuevo episodio. Y si vas en serio con la especulación de ciclos y quieres aprender más con mis análisis privados, audiocursos que te preparan para el reseteo monetario, saber qué activos llevo en mi cartera o cuándo compro estos activos, entonces hazte miembro de la alianza macroespeculadora también con el enlace que tienes en la descripción. Y dicho esto, mientras todo esto se acelera por el lado tecnológico, el mundo también
se incendia por el lado geopolítico, ya sabéis, ¿no? Por aquí tampoco podemos caer en la trampa de elegir un bando, como si el tablero de ajedrez 4D fuera simplemente de fichas blancas y fichas negras, porque si miramos lo que está ocurriendo en Oriente Medio, la conclusión es bastante incómoda. No hay ganadores reales. Todo está amañado, es un teatro. Irán no gana, Estados Unidos no gana, Israel no gana. Nadie que está en una situación de poner vidas, ciudades o estabilidad sobre la mesa está ganando de verdad. Entonces, ¿quién gana? Pues los bancos centrales, el complejo militar y los de siempre. Los que siempre encuentran una excusa para imprimir más dinero, expandir más deuda y extraer más riqueza del sistema. O más bien dicho, transferirla de los pobres a los ricos otra vez, estrujándola al máximo hasta que ya no puedan estrujar más y entonces sí que le darán al interruptor para cambiar el sistema. Por eso cada vez cuesta más no ver las guerras como guerras de banqueros, porque al final la factura siempre la pagamos los de abajo, mientras arriba hay actores que convierten el caos en beneficio. Y lo que está ocurriendo en Oriente Medio no va precisamente a menos. Hay aeropuertos en Dubái ardiendo, hay aerolíneas suspendiendo vuelos, hay cancelaciones en Abu Dhabi, el precio del petróleo se está incrementando un montón, ya me han subido 200 euros de un avión que estaba mirando para comprar un vuelo, imaginaros, ¿no? Creo que también es un elemento de control, en el sentido de que si nos pueden subir el combustible de nuestros vuelos, nuestros coches también hacen que nos movamos menos y consiguen esas ciudades de 15 minutos no porque no te quieras mover, sino porque el precio del petróleo está prohibitivo, ¿no? Tenemos una región entera sufriendo las consecuencias de una crisis cada vez más seria. Y con todo eso hay una derivada que es todavía más importante que mucha gente no está midiendo bien, y es el golpe al dominio del dólar. Porque si el estrecho de Hormuz se bloquea para ciertas rutas y ciertos actores, entonces a la vez se sigue permitiendo el comercio energético con China y Rusia usando yuanes y rublos, entonces el golpe no es solo logístico, sino que es monetario. Es un golpe directo al reciclaje del petrodólar hacia el sistema financiero estadounidense. Y eso importa muchísimo porque si los países del Golfo no pueden reciclar, para llamarlo así, con normalidad, esos petrodólares hacia los mercados de Estados Unidos, entonces empieza a tensarse una parte crítica de la arquitectura del dólar. Por eso cada vez parece más evidente que nos estamos acercando al final del ciclo de hegemonía del dólar tal y como lo conocemos. No significa que desaparezca de un día para otro, no significa que mañana ya no exista, pero sí significa que la confianza, la neutralidad y el dominio absoluto de ese marco está erosionándose y, lógicamente, planeadamente, porque así cuando le den el interruptor y haya el cambio del sistema monetario ya tendrán una excusa. No, es que no funcionó por esto, cuando en realidad ha estado ideado desde la creación de la Fed. Y cuando esto ocurre, aparece una necesidad. Cuando se erosiona esta confianza, neutralidad y dominio absoluto, es esta necesidad que aparece. ¿Y qué casualidad? Fijaros que ahora de bote pronto tenemos la necesidad de un activo puente neutral, de una pasarela de liquidez que no dependa de la voluntad de una sola nación, de un activo que no esté atado a una soberanía concreta. Y ahí es donde vuelve a aparecer XRP. ¿Cómo no? Una situación, un cisne negro que ellos mismos han creado para poder tener la excusa para hacer las implementaciones que necesitan o quieren. Porque una cosa es decir, otras monedas pueden hacer lo mismo, pero otra muy distinta es entender lo que cuesta construir durante más de una década, porque esto es lo que llevan ideando con este token, pasarelas de liquidez reales por todo el planeta. Esto no se improvisa, eso no se fabrica en 6 meses, no se finge con una campaña de marketing, sino que esto es algo que se construye con años de infraestructura, años de relaciones, años de integración y años de desarrollo. Y por eso sorprende tanto escuchar a gente comparando XRP con cualquier otra cosa, con cualquier otro token o activo como si fueran piezas intercambiables. No lo son. No cuando hablamos de liquidez real, no cuando hablamos de estructura de pagos globales, no cuando hablamos de una red construida durante más de una década para conectar sistemas desconectados. Estos sistemas antiguos, los legacy. Ahora bien, también conviene entender otra cosa. El problema no es sustituir el dólar por otro dólar. No va de eso. No va de cambiar un amo por otro, de un collar por una correa por otro. No. Va de construir un sistema donde distintas monedas, divisas, puedan intercambiar valor entre sí sin depender de una hegemonía única. Ese es el verdadero cambio, crear un nuevo sistema de liquidación y de confianza entre instituciones que ya no quieren estar encadenadas al viejo marco. Cuando empezamos a mirar esta transición en serio, volvemos una y otra vez al mismo punto. Ripple, XRP, RippleNet, XRP Ledger, Ripple lleva años construyendo precisamente soluciones para este problema. No porque sean unos visionarios, sino porque son otro chico de los recados de ellos, de los de arriba.
Por esto llevan desde 1992, como mínimo, y lo sabemos por sus patentes de lo que era esencialmente Bitcoin, pero con otro nombre, y todo esto con documentos oficiales de patentes que podéis buscar vosotros mismos, pues como mínimo desde 1992 creando RippleNet, las pasarelas de liquidez, la infraestructura, el puente, la capa que puede conectar monedas desconectadas, y por eso, mientras mucha gente sigue tratando XRP como si fuera solo un token especulativo más que sube o baja, el cuadro real que forman estas piezas de puzzle es muchísimo mayor. XRP no fue diseñado como un juguete de mercado, aunque esté camuflado ahora mismo como tal. Fue diseñado para resolver una ineficiencia estructural del sistema financiero global. Una ineficiencia que seguimos sufriendo incluso hoy en cosas tan cotidianas como las pasarelas de pago tradicionales, ¿no? Basta con usar PayPal, por ejemplo, para verle. No puedes pagar 2.000, 3.000 euros porque las comisiones se quedan en el camino, son absolutamente absurdas, ridículas. Dinero evaporándose por el camino solo por usar un sistema legacy, un sistema antiguo. En cambio, cuando empiezas a usar XRP de verdad, entendemos por qué esto importa tanto. No porque alguien nos lo cuente, sino porque se experimenta. Lo puedes vivir en tus propias carnes, pero imagínate todo el valor mundial global. Se siente, ¿no? Mover valor en segundos con coste mínimo y sin fricción absurda del sistema heredado que cambia por completo el paradigma, cambia por completo la percepción. Muchos llegan a XRP precisamente por esto, simplemente por estar hartos de estas comisiones, ¿no? Pero va mucho más allá de esto, porque la mayoría sigue mirando XRP desde el gráfico, desde el precio actual, desde la vela, desde la emoción del corto plazo. Y así nunca se entiende. La historia de XRP no va realmente de precio, sino de convergencia, de regulación, de infraestructura monetaria, tokenización y utilidad macro. Mientras Bitcoin sigue anclado a una narrativa basada en percepción, porque básicamente lo veréis en todos los sitios, en los medios, en noticias, en titulares, en las redes, pero ha quedado relegado Bitcoin a un activo bancario, un ETF más como quien quiere comprar cualquier otra cosa, ¿no? Realmente no se da utilidad a nivel bancario institucional. Entonces, Bitcoin ha quedado anclado a esto, una narrativa basada en la percepción, en los ciclos de liquidez del QE dentro del mismo esquema de deuda que criticamos. En cambio, XRP apunta a otra función, la de convertirse en un instrumento monetario dentro de una arquitectura nueva. Algo que cambie completamente el marco de valoración, porque cuando llegue esta implementación, su precio no tendrá por qué reflejar simplemente sentimiento de mercado. Esto es lo que refleja ahora, como cualquier otro token. Sino que entonces tendrá que reflejar demanda real de liquidez, de liquidación, velocidad de circulación, utilidad del sistema, mercados tokenizados, integración institucional. Cuando las regulaciones vayan desplegándose y la claridad empiece a emerger, no es casualidad que estén a medio camino ya la Clarity Act y la Genius Act, entonces la diferencia puede hacerse mucho más visible, porque incluso aquí conviene recordar algo, la claridad no es la raíz, la claridad es una pieza. La raíz es el macro, la raíz son los eventos geopolíticos, la raíz es la necesidad de destruir un marco para desplegar otro. Esto es lo que empuja la transición. No el titular, no el clic, no el debate superficial, sino la historia que siempre funciona así, ¿no? Primero se erosiona lo viejo, que es lo que están haciendo ahora, y diríamos incluso que estamos en la última década ya, terminará pasando mucho más pronto de lo que pensamos, y después, el segundo paso, es que se presenta lo nuevo como algo inevitable, aunque llevaran ya décadas creándolo, ¿no? Mientras esto ocurre, quien solo mira los microeventos se pierde la macroespeculación. Por eso los grandes eventos macro pesan más que la claridad regulatoria aislada. La claridad ayuda, claro, pero el motor de todo esto es mucho más profundo. Aquí es donde XRP pasa de ser una cripto más a ser otra cosa, una pieza diseñada para operar como activo puente neutral, como instrumento de liquidez global, como capa necesaria dentro de una arquitectura multipolar, no para reemplazar la existencia del dólar, sino para reemplazar la ineficiencia y la hegemonía que básicamente hacían depender al resto del mundo de ese dólar. Ahora bien, hagamos un poco más de vista de pájaro, de vista de águila, porque si estamos entrando en una fase donde regulación, tokenización y, en definitiva, reescritura de la propiedad convergen, entonces dejarlo todo en manos de custodios institucionales empieza a parecer bastante arriesgado, ¿no? Esto no va de demonizar a una plataforma concreta, sino de un riesgo sistémico, de todo el sistema. Cualquier cosa que esté demasiado pegada al sistema financiero tradicional hereda parte, lógicamente, de sus vulnerabilidades. Ciberataques, confiscaciones, cambios regulatorios, bloqueos, reescritura de derechos de propiedad. Es por esto que se vuelve tan importante la autocustodia, de la que ya os hablé en otro momento. Y para los que siempre me preguntan, en el enlace que tenéis en la descripción hay una lista de mis recursos esenciales bien ordenaditos, donde podéis ver las carteras frías favoritas que utilizo sin que me pague ningún sponsor ni patrocinio, ¿vale? No porque estas carteras frías sean románticas o una ideología,
sino porque autocustodia es control real. Si el activo está en una cartera fría, una cold wallet, y no depende de la custodia de un tercero, el margen de interferencia se reduce muchísimo. No es inexistente, lógicamente, pero como mínimo se reduce mucho. Por eso insisto tanto en sacar los activos de exchange y plataformas cuando no hace falta tenerlos ahí, porque cuando llegue el estrés de verdad, y llegará, cuando llegue el evento serio, el cisne negro entre comillas, planeado con antelación, entonces ya es tarde para improvisar. Y esto aplica especialmente a XRP, porque el activo nativo XRP del XRP Ledger no tiene clawback, no puede tocarlo. No pueden tocarlo igual que un activo emitido por otra entidad dentro del Ledger, como son las stablecoins reguladas. Todo lo que haya en el XRP Ledger será confiscado, puede ser confiscado, excepto tu token nativo XRP. Y ya sabéis que las stablecoins son las CBDCs, pero con otro nombre, con un bigote, como yo digo y os explicaba en el episodio número 99 que tenéis en las notas de la descripción de este episodio. Si está bien custodiado en frío, el nivel de tranquilidad cambia por completo. Eso no significa que desaparezca todo riesgo del planeta, pero sí que elimina uno de los más tontos, y es el de regalar tu control a un tercero simplemente por tu comodidad. Lo mismo aplica a los metales preciosos, ETFs, papel, promesas de exposición, ¿no? Todo eso sigue dependiendo de jurisdicciones, contrapartes, terceros, de estructuras que pueden cambiar las reglas cuando les dé la gana. Por eso el oro y la plata físicas importan muchísimo, porque representan propiedad real, no son dinero programable. Nadie puede, entre comillas, apagarlos, ¿no? Porque una vez los tenemos son nuestros y puntos. Ahí radica una capa de soberanía que el sistema digital cada vez amenaza más. De hecho, si nos fijamos en el comportamiento de quienes más saben del sistema, la señal es muy clara. Mientras la mayoría sigue distraída, por arriba se acumula oro. No papel oro, no, oro de verdad, ¿vale? De ese que puedes tener en las manos. Por eso, la forma sensata de movernos aquí no pasa por elegir un único activo y casarnos ciegamente con él, sino que pasa por construir una arquitectura propia de protección y oportunidad. Metales físicos, activos digitales con utilidad real, autocustodia y liquidez preparada. Y exposición estratégica a materias primas críticas. Incluso ahora se hablaba, por ejemplo, del cobre, del que hemos hablado recientemente, entre ellas eso, el cobre. Aunque realmente el cobre, por mucho que pueda explotar de todo eso, hay que ser muy prácticos, porque una cosa es entender que el cobre tiene un papel brutal en el nuevo ciclo y otra distinta es asumir alegremente que todo el mundo debería ir corriendo a comprar cobre físico. No necesariamente. El cobre ocupa mucho espacio, pesa muchísimo, es complejo de almacenar, es más difícil de custodiar y precisamente por esto, para muchísima gente, quizás tenga más sentido seguir acumulando plata antes que complicarse con cobre. Pero como siempre, esto no es consejo de inversión, solo estoy dando, igual que hago en cualquier episodio, es simplemente mi opinión abierta a modo de entretenimiento. Ahora bien, sí, eso no quita que el cobre pueda tener un repricing muy serio en el futuro, más aún si tenemos en cuenta problemas crecientes en cadenas como la de ácido sulfúrico, ligado al azufre, necesario para la extracción de cobre y también importante para el fertilizante y otras capas industriales. Todo eso va sumando presión a este sistema que está ya colapsando, ¿vale? Si el mundo entra en un reseteo monetario ya, no estamos hablando solo de que cambie el precio de un activo, sino que estamos hablando de que todo empiece a valorarse fuera del viejo marco para entrar a valorarse en el nuevo. Por eso se llama repricing. Esto es lo que significa de verdad un reseteo monetario. Se resetea el precio. Revalorar activos fuera del dólar, fuera de la ilusión actual de estabilidad. Por eso la volatilidad no siempre es una amenaza, sino que muchas veces es una oportunidad. Siempre que tengamos estructura, siempre que tengamos paciencia, siempre que tengamos liquidez y siempre que no estemos entregando el control a terceros, porque al final esa es la línea que separa quienes navegan este cambio de quienes serán arrastrados por esa corriente, este cambio. Así que si tuviera que resumirlo todo en una idea simple, para vosotros sería esta. Se está desplegando una economía autónoma sobre tecnología blockchain acelerada por la IA, empujada por crisis geopolíticas, sostenida por tokenización y orientada hacia dinero programable. Y dentro de esta transformación hay dos caminos que podemos tomar, solo dos. O entramos completamente dormidos en ella y nos convertimos en sujetos de ese sistema, o dos, entendemos la arquitectura antes que la mayoría y nos posicionamos donde de verdad se está construyendo el valor. Ahí es donde entran XRP, XLM, los otros tokens que comparto con los miembros de la alianza, los metales físicos, la autocustodia y todos los elementos que nos permiten no llegar tarde,
Porque sí, da miedo, mucho miedo, pero también es uno de esos momentos de la historia donde entender antes que el resto cambia por completo nuestro desenlace y el de nuestras generaciones venideras. Por esto, si quieres entender más que el resto y si vas en serio con la especulación de ciclos, te interesará hacerte miembro de nuestra alianza con el enlace que tienes en la descripción, porque siendo aliado podrás acceder a mis análisis privados, aprender sobre macroespeculación con audio, cursos, ver mi cartera hacia el reseteo monetario, saber cuándo compro estos activos o preguntar cualquier duda técnica o fundamental, novata o conspiranoica en los chats de la comunidad. Nos vemos con los miembros dentro de la alianza y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.